el tercer episodio de Voces Literarias. Emocionada estoy de que nos escuchen, de que estén viéndonos y de que obviamente nos apoyen, porque igual hemos tenido bastante apoyo. Estoy acá, bueno, para quienes no me conocen, soy Stephanie, escritora, periodista de acá de Conce, y estoy con la Cata. Hola, yo soy Catalina, también periodista, también escritora como la Fanny. Y bueno, estamos en este tercer capítulo ya. Estamos en Rendezvous, Concepción. Pueden ver, no sé si se verá al fondo, pero estamos donde siempre. Gracias a Rendezvous por este espacio, obviamente. Nos movimos un poco y nos modernizamos. Tenemos más equipo. Ahora yo creo que nos vamos a escuchar mucho mejor. Nos vemos mucho mejor también. Obviamente gracias a nuestros audiovisuales, a nuestro equipo que nos trae todo, nos instala todo. A Cuarzo Media y a Visual Tommy, a la Tami, que nos está haciendo justo ahora el reel que van a ver, yo creo que antes de que salga el podcast, así que eso. ¿Cómo has estado, Cata? Queremos saber. Bien, saliendo de una semana súper ajetreada. Sí. O sea, las dos, po. Sí. ¿Fue la semana pasada? La verdad es que siento que fue hace rato. No, a ver. La antepasada. Sí, hoy no sé qué hice esta semana, estuve como ahí en modo hibernación, sí, recuperando energías. Sí, pues porque fue la semana del 23 de abril. Claro, bueno, como esto igual sale mucho después de lo que nosotros hablamos, la semana del 23, la semana del libro, del día del libro. Tuvimos muchas actividades literarias. Obviamente, y bueno, la más grande yo creo que fue la de la UDEC. No sé si alguna de las personas que nos escucha asistió o si se lo perdió, pero estuvo muy bueno y quedamos agotadísimas, muy agotadas. Sí, con la Fanny estuvimos, a ver, ¿a dónde fuimos? Estuvimos fuimos a San Pedro, a un colegio. Sí, estuvimos en un colegio. Ahora damos charlas a estudiantes. Sí, hemos ido como a 4 charlas. Sí. En colegios, sí. Y también fuimos a Yumbel, llegamos hasta Yumbel. Fuimos a Yumbel, estuvimos en la UCSC, en la Cato, también, 2 días. Estuvimos el martes y el jueves. Muchas ferias literarias y bueno, y después el viernes en la UDEC. Y ya el sábado estuvimos acá en el Rendezvous porque tuvimos un conversatorio. Sí, que también se llama Voces Literarias. Cita con el amor. Fue una instancia en la que pudimos conversar con gente que nos sigue, con amigos. Fue como algo muy cercano, como muy íntimo. Y hablamos obviamente también de nuestros libros y del podcast, que eso igual fue como diferente, porque normalmente no hablamos mucho del podcast, hablamos como más de nosotras, como nuestros libros. Pero esa estancia estuvo muy bonita. No me acordaba que le habíamos puesto cita con el amor a ese conversatorio. Sí, porque tenía como un subtítulo, su bajada. Sí. Fue una cita romántica. Pero eso fue como lo mejor. No paramos. Después la semana pasada igual tuvimos un conversatorio en un colegio y ahora después tenemos otro. Así que agéndennos. Oye, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Se me olvidó eso, perdón. Siempre se me olvida. Voces Literarias Podcast, obviamente, y en nuestros Instagram personales. Así que hacemos conversatorios para gente que le interesa sobre todo el ámbito educacional o de temas literarios, bibliotecas, clubes de lectura. Estamos para todo, somos a todo terreno. Exacto, así que cualquier cosa nos pueden hablar en el Instagram del podcast, Voces Literarias Podcast. A nuestro Instagram, a nuestras redes personales. Sí, en mi caso es esisb_books y ahí va a aparecer catalina.p.e. Catalina Pérez Escobar es mi nombre, así que sí, más fácil. Sí, y bueno, en el caso del podcast, obviamente, igual de seguirnos en Instagram, escúchenos en Spotify y en YouTube, que igual es importante, apóyennos ahí, porque eso igual nos ayuda a crecer. Si nos siguen y nos apoyan, después quizás cómo vamos a estar, así con cámaras, con drones, con todo. Lo otro, si nos escuchan en Spotify, descarguen el capítulo. Sí. Eso es bien importante, ahí lo vamos a ir recordando capítulo a capítulo, pero es importante descargar el capítulo porque como que a mí me habían dicho que Spotify como que recomienda el podcast y como que lo descargan. Como que sí.
Sí, como que eso es por ahí súper se importante. populariza. Bueno, nosotros lo vamos a estar recordando de todos modos. Si nos están escuchando ahora, descárguenos por favor. Pero eso es como nuestro resumen para que sepan más o menos en qué hemos estado. Si es que no nos siguen, obviamente si nos siguen y ven nuestras historias van a ver todas las cosas que hemos hecho. Ahora ya estamos como más relajadas. Fue una semana súper agotadora y no habíamos visto como todos los días. Sí, estábamos chatas. Estábamos chatas. No, lo pasamos muy bien, pero fue súper agotador. Fue una bonita semana. Muy bonita. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el viernes fue el baile, ese viernes fue el baile de la temporada, que fue en la Biblioteca de la UdeConce, precioso, un evento de época. Estilo regencia, pero nada que enviarle a otros eventos. Sí. Y lo menciono porque ese día estuvimos con una escritora, las dos estuvimos con una escritora que también escribe, tiene un libro de romance histórico. Yo me pongo mi corona. Muy bien, muy bien. Yo para entrar, estoy como tengo un abanico. Sí, estoy como con mis perlas y mis diamantes y aquí mis aros también. Porque estuvimos con esta escritora que escribe novelas de romance, romance histórico. Ajá. Y la tenemos hoy aquí como invitada. Sí, nuestra primera invitada autora. Nuestra primera invitada autora, así que le damos la bienvenida a Rose Merino. ¡Bravo! Muchas gracias a ustedes por la invitación, están todas caracterizadas, mucho más que yo, así que me encanta. Sí. Mucha Rose, gracias por venir, porque la Rose es de Chillán, nosotros estamos acá en Conce. La Rose vive en España, se pegó el medio pique para venir al Exacto. Ha corrido muchos kilómetros estas últimas semanas. Pero no, aprovechando que estaba acá, teníamos que invitarla, que viniera a presenciar. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Rose es autora de tu libro. ¿Cuál es el nombre? Te encuentro en el tiempo. Es el nombre de mi novela, de mi primera novela, del primer libro realmente que escribí. Así que sí, ese es el nombre, el título que tiene mi libro, que bueno, yo lo autopubliqué el año pasado, en abril de 2024. De hecho, un poquito antes de irme a vivir a España. Claro. Súper. ¿Y de profesión eres psicóloga? Psicóloga, sí, soy psicóloga, me desempeño como psicóloga clínica y soy psicoterapeuta también. Súper, qué interesante eso. No sé si habrá una relación entre psicología y escritura igual, pero bueno, yo he leído el libro de la Rose y es muy bonito, la historia es muy bonita. Igual te genera bastantes sentimientos. Sí, traté de hacerlo un poco así, como que fuera muy enfocado en los sentimientos, en las emociones, en el desarrollo también como del autoconocimiento de los personajes. Quizás ahí está un poco esa parte como más de psicóloga que a lo mejor puedo un poco meter. Tampoco quería hacer un libro tan psicológico, pero sí como del proceso de autodescubrimiento era como importante para mí tratar de reflejarlo a través un poco de la escritura. De hecho, en tu libro tú tratas el tema de la depresión, del duelo. Y sí, eso igual es bien importante y tiene que ver un poco con tu profesión. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el duelo obviamente es una temática recurrente como en la consulta, como de los pacientes que muchas veces llegan y que están ahí como pasando por un proceso, y obviamente llevar un poco el duelo, que es un tema que para mí, tanto como psicóloga como en lo personal, me parece súper importante. Un poco al libro también como que fue como algo con lo que me gustó mucho trabajar. Fue algo que traté de hacer de una manera natural, sin tampoco como caricaturizarlo, pero sí como incluirlo y que fuera parte, en este caso, del arco del personaje principal masculino. Y la verdad es que me gustó mucho cómo se abordó y un poco también el cómo fue evolucionando a lo largo como de la trama hasta el final, donde también ya la persona tiene su duelo un poco más integrado, considerando que los duelos tampoco era algo de lo que uno hablara tanto en esa época. En general, las emociones, yo creo. Sí, mira, de hecho te queríamos preguntar, o sea, antes de partir con las preguntas, como que tú nos contaras de qué trata tu novela y también que nos cuentes cuáles son las temáticas principales que aborda. ¿Ya? Okay. Una de ellas es el duelo, la pérdida de hecho es la pérdida del padre. ¿Sí? Del coprotagonista, digamos, del interés romántico. Del interés romántico, exactamente. Entonces, queremos que nos cuentes de qué trata tu novela y los temas que trata, que aborda. Dale.
Perfecto. Mira, a ver, la novela, bueno, es una novela de romance principalmente, de romance histórico en este caso. El romance histórico es un género que yo leo mucho, entonces fue como cuando me animé como a escribir, fue un poco también como hacerlo a través de un género con el que yo me siento más familiarizada. Entonces fue un poco desde ahí también la lección. Y bueno, es una novela de romance histórico ambientada en Londres en 1821, en el periodo como de la regencia, ya terminando un poco ese periodo. Y bueno, lo que sucede un poco la trama, así como para dejar introducido sin contar tampoco demasiado, es que claro, tenemos a los dos protagonistas que se conocen en este caso, por una parte está Lady Camille, que es la protagonista, y que ella debuta en sociedad y se hace amiga de una chica que se llama Emma. Y conoce a Theo, que es el hermano, en este caso, de Emma. Entonces ella como que genera una especie como de enamoramiento fugaz con él. En el sentido principalmente de que como que queda un poco como, no diría obsesionada porque sonaría como mal, pero sí le gusta y sí obviamente siente cosas por él y todo. Pero pasa el tiempo, entre medio ocurre la muerte del padre de Theo, entonces va pasando el tiempo y llega al inicio de la novela, en donde en el primer capítulo parte cuando Theo vuelve a Londres tras una temporada viajando un poco por el continente, y en ese momento ellos como que se reencuentran después de bastante tiempo sin verse, y ahí es donde realmente parte la historia y donde realmente empiezan como a conocerse, ¿ya? Es donde de alguna manera ambos se permiten, porque si bien ella estaba un poquito enamorada de él, realmente no lo conoce tan en lo profundo, ni él tampoco a ella se lo había permitido porque la veía como la amiga de su hermana y listo. Claro. Entonces ahí es donde se empieza como a generar esto de tener distintos encuentros a nivel social y también otros más privados que van teniendo a lo largo de la trama, en donde van aprendiendo como a conocerse, y en el proceso en que se van conociendo uno con el otro, también se van autoconociendo mucho a sí mismos, descubriendo cosas de sí mismos que a lo mejor no eran conscientes anteriormente a eso. Entonces va un poco de eso la trama. Ahora, claro, en este caso Camille ya había aceptado un poco que él no se iba a enamorar de ella, entonces también está como en busca de esposo porque ya han pasado varios años desde que debutó y tiene que casarse. Entonces va un poco en eso, en esto de, a ver, esta persona no siente nada por mí, yo todavía siento algo por él, pero él no me ve, entonces me voy a centrar en encontrar esposo, pero justo ahí se va dando esto de que van como conociéndose. Y va un poco de eso, más que nada la trama, de aprender a conocerse, y bueno, ya después de la mitad para adelante ya vienen algunos dramas que empiezan a acontecer en la novela. Y la verdad es que las temáticas principales yo diría que, a ver, fuera obviamente del romance, que es el núcleo central, es un poco el autoconocimiento, también la amistad. Para mí la amistad en esta novela es súper importante. Traté como de darle harto espacio porque para mí en mi vida es importante, entonces siento que quería reflejarlo porque en esa época también había mucha competitividad entre las mujeres, entonces quería que se viera que no, pues que igual se pueden generar lazos de amistad profundos, significativos entre las mujeres de esa época. Entonces la amistad también es un punto importante, el duelo y todo lo que tiene que ver un poco con la magia de lo que son los bailes de alta sociedad, los viajes por la campiña inglesa, entonces va un poco como esos temas como principal. Me encanta, eso a mí me encanta, como viajar, ¿cachai? Bueno, viajar en el tiempo, pero además también viajar como por esos países, por el Londres en este caso, o sea, estamos en Inglaterra. Exacto. Y me encanta esa cuestión de tratar el tema de la amistad, porque de hecho Emma, que es la amiga de Camille, es uno de los personajes favoritos de las lectoras. Sí, ha pasado mucho eso. En mi caso eso. fue mi favorita, sí. Yo quedé como encantada con ella y yo quería saber más de su historia de amor. Yo quería que fuera muy feliz. Oh, y de hecho, bueno, aprovechando el momento, de hecho, esto es una saga, pues este es el primer libro de una saga, y tú después quieres sacar. Sí, ya estoy estoy con Proyecto Rame, que es el segundo libro, que aún no tiene título, pero ya esperamos pronto poder ir desvelando más cosas. Y sí, ese segundo libro va a ser como el segundo de esta como saga, serie, en donde Emma va a ser la protagonista. Es un personaje con el que yo también me encariñé mucho, y la verdad es que cuando yo partí el primer libro, no tenía pensado escribir necesariamente más libros. Fue como algo que se fue surgiendo en la medida en que escribía, en la medida en que también iba como dándole identidad a estos personajes secundarios que igual van tomando un rol como súper importante a través de la historia, y ahí un poco surgió, fue como algo que se dio, y la verdad es que Emma siento que cobró como
su propia fuerza, como que después me pasaba que cuando la gente me daba su feedback de la historia, o sea, Emma de verdad que era la favorita de muchas personas como personaje, porque llamaba mucho la atención y es muy distinta a Camille, que obviamente Camille es como un poquito más introvertida, más como observadora, más callada. Emma no, es como más extrovertida, dice lo que piensa, se enfrenta a las cosas de una manera mucho más como directa también. Sí. Entonces eso fue como algo que yo creo que gustó mucho y ahora ya estamos ahí, bueno, con su historia ya bastante avanzada, estoy como editando el libro, que espero que sí o sí salga este año, así que estoy ahí como bien motivada con eso. Wow, te felicito, de verdad muchas felicitaciones. Gracias. Sí, a mí me encanta eso de saber que las historias van a continuar. Y bueno, la conversación igual va a continuar, pero vamos a hacer una breve pausa ahora porque llegaron llegó nuestro pedido. Sí, de Rendezvous, nos trajeron mi infusión. Muchas gracias. Con la Rose pedimos la misma infusión. Sí, pedimos la misma. Muchas gracias. Yo soy más de dulces. Yo soy muy de té y de infusiones, como que me encanta. No, yo aquí soy adicta al chocolate caliente. Me encantan los chocolates saborizados que tienen acá, como el amaretto es mi perdición. Sí, yo siempre me pido mi infusión, me encanta. Muchas gracias. Sí, este espacio como de conversación, como de rico, como conversar como entre amigas. Sí, amigas, amigos. Cositas calentitas. Sí, a mí me encanta. Entonces yo pido mi infusión, pedimos la misma. Muy bien. Muchas gracias, Rendezvous, por los productos. Porque gracias. Son siempre 10 de 10. Yo creo que nunca he probado algo que no me guste. Siempre trato a veces de probar cosas nuevas, pero aún así soy como adicta al chocolate. No sé qué le echan. Algo le ponen. Pero eso, ahora que tenemos bebestibles podemos seguir porque tenemos varias preguntas para Rose y bueno, algunas sorpresitas también. Estamos como probando nuevas tácticas, nuevas ideas también. Probando nueva ubicación. Nueva ubicación, nuevo contenido. Sí, probando cositas nuevas, un poco de ensayo y error igual el podcast, como que en cada capítulo va mejor. Eso, entonces ya, yo ahora quiero hacerle una pregunta a la Rose porque bueno, tú hablas de que te sentías bastante cómoda escribiendo esto, pero aún así llama la atención. Bueno, la Cata igual escribe romance de época, pero en este caso me gustaría saber tú por qué te orientaste hacia esa temática y sobre todo en Londres, que igual podrías quizás haberlo hecho en otro lugar. ¿Qué es lo que te impulsó a escribir romance de época? A ver, agarrándome un poco de lo que comenté antes, creo que principalmente tiene que ver con que yo de verdad que era una lectora muy como asidua del romance de época. O sea, yo leía mucho romance de época antes. Antes no leía tanto otras cosas, por ejemplo, contemporáneo o fantasía, que hoy en día es como lo que más leo. Antes no leía tanto y leía mucho romance de época desde hace, no sé, 15 años. O sea, realmente era algo que yo consumía mucho como lectora. Entonces me pasaba que siempre me fascinó mucho todo ese como mundo, como el poder como viajar un poco en el tiempo y verme como envuelta en una aura distinta. Siempre me ha gustado mucho el romance, pero si además ese romance estaba como teñido de un entorno y un contexto distinto, para mí era como magia, básicamente. Entonces siento que tiene mucho que ver con eso. Aparte que Londres particularmente es un lugar que me encanta. He ido un par de veces, entonces como que es un lugar que yo, no sé, me encanta. Es como, me cuesta describirlo, pero es un lugar para mí muy mágico y muy bonito y me gustaba mucho como la cultura también que envolvía también todo esto que pasaba. Entonces siempre que yo leía, creo que lo he contado alguna vez antes, pero como que en mi mente yo continuaba las historias que leía. Es como que o les cambiaba escenas, o les cambiaba el final, o las agarraba a la mitad y después en mi mente empezaba como a dibujarlas de otra manera, a hacer mi versión. Es como un fanfic mental. Sí, me encanta. Entonces como que a partir de eso, en algún momento pasó que dije, bueno, pero a ver, podría como ir desarrollando algo. Y lo empecé a escribir, que esto sí creo que lo he contado varias veces, como en notas de mi celular. Ahí empecé a escribir como el prólogo, los primeros capítulos, hasta que ya después fue como tomando un poco más de forma y dije, bueno, a ver, esto lo podría hacer mejor o podría empezar a hacerlo más en serio, a tomármelo más en serio. Y ahí fue como también tomando mucha más forma también. El periodo en particular de 1821 es un periodo que también en general me gusta, era como el periodo que más me gustaba de las novelas de época que yo leía, entonces también era un periodo con el que estaba mucho más familiarizada. Cuando ya dije, ya voy a escribir esto y va a ser un libro, era como, a ver, igual tiene que tener cierto rigor histórico, tengo que más o menos saber de esto, entonces, ¿qué mejor para mí
que leía mucho de esto, que ya tenía muy internalizado el cómo funcionaban las cosas, las normas de sociedad, el cómo era el lugar, las descripciones en mi mente, qué mejor que hacer y usar eso también como al servicio un poco de la novela, que no digo que no descarto que, a ver, obviamente me gustaría escribir otras cosas en el futuro, distintas, a lo mejor de cosas que no necesariamente conozca o haya leído tanto, pero para partir y como enfrentarme a esta primera historia, sí, la verdad es que traté de usar cosas que yo también conocía, que me ayudaran un poco a impulsarme a avanzar. O sea, lo que destaco es que, o sea, y lo que me llama la atención y me gusta mucho es que, por ejemplo, hay autores que escriben como historias que ocurren en lugares lejanos, donde ellos no viven. No sé, por ejemplo, una autora chilena escribe algo que ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, pero tú vivís al lado, pues, ¿cachai? Tú estás viviendo allá, que de hecho es algo que quería mencionar y que quería recalcar, que la Rose está viviendo en Valencia, en España, y de hecho estás viviendo ahí de manera como indefinida, como... Sí, a ver, me fui como indefinidamente, no tengo como el futuro tan planeado, Claro. Puede ser que me quede para siempre, puede ser que me cambie a otro lugar, puede ser que vuelva en algún momento, no lo sé, la verdad es que fue como una apuesta el irme también con mi pareja, que fue como una decisión que tomamos y que queríamos hace mucho tiempo, entonces fue, no sé, bacán igual y ha sido genial poder estar cerca de muchos lugares. Sí. A Londres no he ido ahora, no voy desde como el 2023, pero por ejemplo fui ahora a Escocia, Sí. a Edimburgo hace poquito, fui para Ay, mi cumpleaños. Sí, es que te vemos tu historia, de verdad que he soñado. A mí Sí, me encanta. es que a mí Escocia, bueno, es más que incluso que Londres, es mi lugar como favorito. Edimburgo es como la ciudad de mis sueños. Y de hecho, el tercer libro, que es Proyecto Edimburgo, que está ahí partiendo, no llevo casi nada todavía, pero va a estar ambientado completamente en Edimburgo. Entonces, cuando fui ahora, fui como al lugar en donde yo describía que iba a vivir la protagonista, tomé fotos, fui a lugares que estaban cerca, porque también me quería como impregnar un poco de eso y fue una súper bonita experiencia. Me encanta. Sí, yo creo que igual yo haría eso, así como ir, tomar fotos, videos, así como para la descripción y todo. Exacto, Pero sí. hacerlo en Europa, soñado. Me encanta. Y de hecho yo te iba a preguntar si te habías ido con tu pololo o no, porque yo soy chismosa, po. No, ya, pero me respondiste Sí, igual. sí, sí. No, me ya, me fui acompañada que, a ver, es un plus porque obviamente partir de cero en un lugar completamente distinto Sí, ya de por sí po. es difícil, entonces sí, me fui acompañada por él y por nuestra perrita también. Oh, me ¿Cómo se encanta. llama la perrita? Se llama Malaika. Sí. Qué bonito. Qué bueno, me alegro tanto. Mira, yo ahora te quiero preguntar, ¿en qué autores tú te basaste? O si es que te basaste en algún autor como o qué libros leíste como para construir esta historia, más A o ver. menos, inspiración. Hay varios autoras, principalmente de romance histórico, que me gustan mucho y que yo leí mucho, he leído históricamente mucho. Diría que las tres principales son, bueno, Julia Quinn, de todas maneras. Yo leí sus libros, al menos la saga Bridgerton la leí hace como 15 años, entonces como que la tenía siempre muy presente y es una saga a la que suelo volver y releer también mucho sus libros. Por otra parte, me gusta mucho Lisa Kleypas, que también tiene libros que son muy como de mi gusto en la línea de romance histórico, y de Sarah McLean. Entonces, como que esas tres yo diría que son como las que más he consumido históricamente a nivel de romance histórico y un poco como que también me han inspirado, por decirlo así. Particularmente, bueno, a mí me gusta mucho el cuarto libro de los Bridgerton, que es Seduciendo a Mr. Bridgerton, y yo diría que mi novela sí tiene un poco de ese libro, sobre todo al principio. Sí, creo que sí. Sí, tiene un poquito, diría que tiene como harta inspiración, al menos la primera mitad, primer tercio seguramente se inspira mucho también en esa historia, porque es una historia que a mí me encanta, o sea, ese libro lo habré releído como 15 veces, entonces yo diría que sí, va un poco por ahí, pero ya después toma su rumbo. Cuando lo partí, quizás empecé a escribirlo, tiene hartas similitudes. De hecho, me lo han dicho algunas personas que lo han leído, como, oye, tiene estas similitudes, pero después como que ya agarra otra dirección. Claro, tiene su personalidad igual propia, aparte. Sí. Fue como el impulso, yo creo, como les decía, yo siempre me imaginaba historias que leía y como que les cambiaba el final. Claro. Entonces esto es como lo mismo, como que a lo mejor me basé un poco, no al 100%, pero en algunos aspectos que me gustaban de lo que significa, y de ahí ya fue tomando como su propia vida y los personajes fueron tomando como su propio rumbo. Yo siempre lo digo, pero como que siento que se apoderaron de mí los personajes y fueron tomando el rumbo que quisieron, porque sobre todo me pasa con Emma y con la historia de ella, que obviamente no voy a desvelar mucho ahora, pero
todo eso tomó su propio rumbo. Yo no lo tenía planeado y fue como ocurriendo y ya después como que se fueron autoescribiendo, digo yo. Sí, tiende a pasar eso, como que de repente los personajes de los libros, a mí me ha pasado, yo creo que a la Cata igual, como que agarran vida propia y hacen sus acciones, sus hacen lo que decisiones. quieren. A veces uno los quiere dirigir, pero como que no. No, Sí, como es que cierto. ellos tienen como que agarran su rumbo en su vida en este caso. A veces no aceptan su destino. No, claro, También, sí. No, es súper interesante eso, pero bueno, vamos a anotar ahí las autoras que dijo la Rose. Yo he leído solamente a Julia Quinn, entonces, y me gusta bastante el romance de época. Así que las vamos a anotar ahí. Sí, pero sí. igual quería ser chismosa. Como dijiste que tu libro favorito de Julia Quinn era el cuarto. ¿Qué te pareció la temporada de la serie? Si te gustó o no, porque en mi caso, a mí no me gustó. Sí, a la Sí. Fanny A no mí le me gustó gustó mucho. A Yo la Fanny prefiero no le el gustó la libro. adaptación. Sí. A ver, me pasa que como que desde el principio con la serie que hicieron demasiados cambios para Es mi que sí, gusto. eso pasa, Al ¿no? final, a mí me hubiera gustado ver una adaptación fiel, la verdad, no lo niego, a los libros. Y, a ver, la vi. Hubieron cosas que me gustaron. Obviamente hubieron cosas que me hicieron clic con algunas escenas del libro porque Claro. hicieron varios como guiños Como lo que al uno se libro. imaginaba. Con lo que uno se imaginaba y obviamente hubieron guiños y obviamente los actores que interpretan a los personajes principales de por sí me gustan o siento que le tienen cariño también a los personajes, entonces como que en ese sentido como que igual la vi y la disfruté, pero es verdad que claro, me hubiera gustado que siguiera un poco más no solo la esencia, sino un poco más el ritmo y quizás lo que realmente va pasando en el cuarto libro. Para mí, que me lo sé medio de memoria, es como que yo esperaba otras cosas, pero Claro. bueno, al final también, ya hace tiempo, antes de que llegara esta temporada, yo ya había hecho en mi mente como la separación de decir, sé que no va a ser igual, sé que no tengo que esperar que lo sea, y yo me tomo, la verdad es que la serie un poco como un fanfic de los Sí. libros, así que trato de disfrutarla como algo completamente separado en este caso. Ujú, claro, Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora sabemos que si hacen una adaptación de tu libro, va a tener que ser al pie de la letra de lo que Por dice favor. el libro. Bueno, esa pregunta la improvisé. Yo tenía otra pregunta. En realidad, Está fue bien, como- está bien. tenía curiosidad, porque me gusta hablar de eso, de si las adaptaciones o no a la gente le convencen. Entonces quería preguntar eso, pero en realidad mi pregunta era si es que algún personaje, o en este caso los protagonistas de tu libro, de Te encuentro en el tiempo, están inspirados en alguien de la vida real. O tienen quizás esencia de alguien. Yo creo que son como un mix, quizás, de distintas como personas, también personajes que a lo mejor me han gustado. No, traté como de darles dentro de lo posible como dimensionalidad, que tuvieran distintas capas, que de alguna manera sí están con cierta inspiración. Por ejemplo, me acuerdo que alguien me dijo alguna vez que sentía que Theo, el protagonista, era como una mezcla un poco de Anthony y de Colin, era como una mezcla media ya. de ellos dos. Que yo no lo hice tampoco a propósito, ¿no? Ajá. No es que yo haya dicho, bueno, voy a meterlos y fusionarlos, no. Pero sí, si lo pienso para atrás ahora, ¿no? Que ya está escrito, pienso que sí puede tener algunos aspectos de las personalidades de ellos, pero porque son características que a mí me gustaban para un protagonista. Claro, o como sea, de la como que época. las fui tomando y siento que yo quería que él fuera de la manera en que él era. O sea, quería que él fuera como caballero, que fuera como recto, que fuera como leal, que fuera como alguien que intentaba hacer las cosas bien. Y de alguna manera traté como de irle dando esas características. Ahora, en las mujeres diría que siempre me preguntan bastante como si Hay yo algo como que soy un de poco ti. alguna de ellas. Pero no diría que lo soy, sí diría que a lo mejor Camille tiene una parte como de mí, de cuando yo era más adolescente quizás, que era un poco más introvertida, un poco más observadora, era más como perspicaz, pero me quedaba más como en las sombras quizás. Entonces tiene una partecita de eso, pero también de otras personas, de amigas que tengo. Y Emma, por otra parte, también yo creo que es un personaje súper fuerte, que a ella, más que inspirarme en alguien, fue como, quiero que ella sea como el opuesto un poco a Camille en cuanto a personalidad, y de ahí la fui un poco desarrollando y quería que ella no tuviera filtro. Entonces era como que todo lo que salía de mi mente, que Camille no lo podía decir porque era más recatada y un poco más introvertida, quería que Emma lo dijera. Entonces como que fue desarrollándose así, fue saliendo un poco así también su personaje. Me encanta sí. como esta relación que tienes tú con tus personajes femeninas. Sí, Como me encantan. bien- es muy Ellas me potente, encantan. sí, como un lazo al final.
Me encanta porque a mí igual me pasó, y yo creo que a ti igual, que como que uno va creciendo con tus heroínas, Sí. como que van creciendo juntas, Sí. ¿cachai? Como que van evolucionando juntas a medida que tú escribes el libro. Sí, y es muy bonito ver como ese proceso de evolución porque obviamente yo cuando escribí el libro, claro, yo sabía cómo iba a terminar, obviamente en mi cabeza estaba muy claro como el final del libro. No sabía cómo iba a llegar ahí, Claro. a ese final. Sí, esa es otra cosa. Y obviamente todo lo que fue pasando entre medio también fue como parte de poder darles vida y que cobraran también como sentido. Para mí era importante que también se sintiera como real. Obviamente ninguno de los personajes del libro es perfecto, todos se equivocan o cometen errores entre medio o de repente tienen características a partir de su propia personalidad que van haciendo que hagan cosas que a lo mejor... desde uno después como lector lo ve como no, pero ¿por qué hizo eso? Pero también es porque es la realidad y uno actúa así también en el día a día. Sí, po. Y sí, me gustó mucho su crecimiento, como acompañarlas en ese proceso, a ambas. Ahora que obviamente el libro de Emma también está escrito, también me gusta mucho cómo se desarrolló eso y disfruto mucho de ese proceso. Yo como tengo que releer varias veces el libro en los procesos de corrección y de edición, me gusta mucho, disfruto mucho cuando releo ahí el libro y voy viendo cómo evolucionan o cómo actúan. Sí. Me gusta porque es lo que llaman personajes grises, que no son como no son Claro, ni no buenos son ni perfectos. malos. Sí, No son perfectos, son personas como nosotros, pues, tan reales Exacto. como nosotros. ¿Y qué es la idea? Siento que también es lo que ayuda a que la gente se identifique. Me ha pasado con gente que se ha identificado o con Camilo o con Emma, que me dicen o me han escrito por privado y me dicen como, oye, me identifiqué con esta parte. Y es muy bonito captar esa esencia también y que otras personas se puedan identificar con algo que uno escribió. No sé, es como súper emocionante también. Oye, mira, ahora, bueno, no sé si es una pregunta o llamarlo otra sección, pero es como, en verdad te queríamos preguntar cuál es, o si lo has pensado, cuál es tu casting ideal, como de actores y adaptación. actrices A propósito. para tus personajes, para los principales. Hoy creo que no lo he pensado. Me inspiré un poco. A ver, obviamente tengo mi tablero en Pinterest bien desarrollado. Como el físico de Sí, los sí, sí, protagonistas. sí. Como que yo creo que mezclé un poco de ciertas como características cuando estaba creando los personajes, más que cuando los estaba creando así como narrativamente, cuando estaba haciendo lo de las ilustraciones para la portada y para las ilustraciones que van adentro del libro, como que me imaginaba mezclas un poco de personajes. Por ejemplo, Theo James me encanta, entonces como que a él me lo imaginaba un poco, como que saqué algunas de sus características para Theo y otras para Leons, que es como el personaje del segundo libro. Entonces como que voy tomando. También hay una actriz que es la que hace actualmente de Francesca en Los Bridgerton, ya. que a ella de repente me la imaginaba como Emma, pero con otra personalidad, porque su personalidad Sí, no me pega sí, con Emma, sí, pero claro. me la imaginaba un poco físicamente en algunos aspectos también como ella. De Camille no tengo como una actriz tan específica, pero sí tomé como algunas características físicas de personas que veía en Pinterest o de imágenes que veía en Pinterest y como que fui armando un poco como ese proceso también. Pero nunca me lo imaginé como tan así como pensado de quién podría ser si eventualmente necesitara Ajá. hacer un cast. Creo que voy a tener que hacer encuestas, no sé. Sí, no, es un ejercicio interesante buscar o tratar Sí. de buscar personas de la vida real que se parezcan como a tus Sí, personajes, sí. pero además que sean actores, porque es Bueno, complicado también. igual, como- porque puede ser un modelo y como decir, no, yo creo que esta persona interpreta a mi protagonista. o algo Claro. así. complicado. Sí, pero sí, a esta actriz, la de Los Bridgerton, la que hace de Francesca, ella sí me la imaginaba muy como físicamente, como de cara, como Emma, como que me pasaba mucho eso con ella. Y a Theo James, que me encanta, como ya lo dije. Vamos él es a como una poner mezcla. apoyo visual Imagen, aquí. imagen. Con imagen de los actores. Sí. Sí, no. A él siempre, bueno, es que él actúa de época en todo caso. po. Sí, Él en tiene Paddington. series de época, entonces Creo que hay le otra más, queda. pero sí, le queda el Sí. personaje ¿Lo y caché? se ve No. bien. Ya, es el De hecho, de lo voy a Divergente. googlear. El de Divergente. El Ya actor sé de quién es, Divergente. ya sé quién es, ya. Sí. Y él hizo también, efectivamente, hizo Saddington, que es la Sí. primera temporada, que es de época, y queda bastante bien como personaje de Pero época, no, la verdad. verdad. El de Divergente, pero es el interés romántico Sí, de la por chica. él como rubiecito. Felipe, mi pololo, dice que se parece a Juan Pablo Flores. El de Divergente. ¿Quién es Juan Pablo Flores? Perdón. Ya, No, el no del cacho. Club de la Comedia. El del Cotito, ¿cierto? sí, sí. Ay, apoyo visual. Apoyo Sí. visual.
Oye, sí, No, ya, pero guapo él. Guapo. Muy- el muy actor, guapo, sí. digo. No el del club de el la gringo, comedia. porque ¿es gringo? Uy, no bueno, no sé. sé. O inglés. Bueno, pero Sí, es gringo inglés, pero sí. uno de esos, sí, es muy y buen actor, yo creo que igual. Yo voy a esperar la adaptación del libro de Ay, la ojalá, Rose, algún día. para verlo. El segundo libro, porque ese vendría a ser como... Sí, me lo imagino harto Sí, como... y quedaría como bien el- con la actriz de Francesca. Sí, creo Sí, que como quedaría los bien, juegos, haría sí. buena pareja. Vamos a hacer ahí una petición para que ellos sean los protagonistas. Aparte, bueno, yo quería mencionar que la Rose, además de ser escritora y, bueno, psicóloga, tiene su cuenta de Bookstagram. Ella es Bookstagrammer. Para quienes no saben qué es un Bookstagrammer, somos aquellas personas que hacemos contenido literario, ya sea de lo que vamos leyendo o de libros que van a salir. La Rose hace como hartos posts. Su perfil es muy bonito, Mucho tienen que contenido, seguirla. un perfil hermoso. Sí, yo digo, ¿cómo hace y esas lee posts muchos tan libros bonitos? y hace reseñas y también hace, por ejemplo, la estética de los libros. Sí, Sí, ese ya. es uno de mis posts favoritos. Sí. Cuando hago la estética de las lecturas que he leído, me encanta. Por eso, pero igual, pues tienes como tu faceta, aparte de ser autora, Sí. de hacer reseñas, de hablar sobre libros. Entonces, ahora queríamos preguntarte sobre este lado como de lectora, en realidad, así como de fanática de los libros. ¿Cuáles son como tus clichés favoritos? Ay, yo creo que, a ver, igual cambia un poco, no es que siempre Ujú. tengan los mismos, pero yo creo que hay tres que me gustan mucho, que a veces pueden ir como combinados. ¿ya? Mejor. Sí, me gustan mucho como los romances a fuego lento, como muy slow burn. Entonces, Somos. eso me encanta. O sea, como que me cuesta mucho si no es así, como leer, porque como que me da como ese sentido de que necesito esa tensión que vaya como acumulándose a través de las páginas. Entonces, eso siempre me encanta. Y de hecho, mi libro yo diría que tiene mucho de eso también. Y por otra parte, me gustan mucho los Enemies to Lovers. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo en romance y fantasía, yo diría que ahí me gustan mucho porque siento que son más reales sí, también. tiene más Como sentido que igual, como en no sean romance tan mi contemporáneo es como... favorito. Es que esa tensión como entre los Sí. protagonistas hoy. No, me encanta la tensión que se Sí. genera. Y también por otra parte me gustan mucho los Friends to Lovers, la verdad. También es eso es como... curioso. Sí, es una como de los tropes que como disfruto mucho leer, como que lo encuentro muy tierno, como que me suelen emocionar mucho las historias de ese tipo. También a veces cuando van combinadas como con segundas oportunidades, Ya. también me gustan. Entonces como que voy variando, de repente tengo como mis fijos, pero yo diría que esos tres que dije primero nunca me fallan, o sea, son como los que siempre me gustan y casi todas las historias que tienen eso me van a gustar. ¿Y el que más odias? Bueno, el Instalove directamente, Ay, sí, sí, no, el es Instalove como no... Oye, a nadie le gusta el Instagram. No, es Ay, que no es sí. real, pues, o sea, leí un Creo que libro y- también se basa un poco en cómo lo manejen. cómo- sí, a ver, cómo escriben creo que en alguna vez he Instalove. leído algún Instalove que sí creo que lo manejan bien, porque yo entiendo que puede haber un flechazo inicial, Claro. o sea, entiendo que alguien se puede flechar por otra persona y se flechan inicialmente y hay atracción y pasan cosas, pero que me digan que al segundo día ya se aman y quieren dejarlo todo por el otro, como que a mí no me convence, o sea, Sí. no le encuentro mucho sentido. Entonces creo que el Instalove sí o sí es como de los que no me gustan mucho. Los triángulos amorosos tampoco me encantan, aunque hay algunas excepciones como que creo que sí los llevan bien y ya los disfruto. Pero diría que eso principalmente, sí. Ya, queríamos preguntarte un libro que recomiendes de romance histórico, primero. De Como romance de tu histórico. género. A ver, hay dos que me gustan mucho. Que tengo que mencionar los dos porque son como Dale. mis 5 estrellas. Que más encima son libros que he leído en estos últimos años y son de autoras como tampoco tan conocidas como las que mencioné al principio. Hay un libro que me gusta mucho que es el segundo. Hasta ahora son 2, no sé si van a sacar otro, que es de una autora española que se llama Raquel Arbeteta. Ay, sí la conozco. Sí, Me gusta mucho. Sí, y el libro que más me gusta de ella es el segundo, que es de romance histórico, que también lo autopublicó, que Ya. se llama Lealtad y Escándalo. Ese libro me encanta, lo disfruté muchísimo. Ya. Lo leí creo que el año pasado, si no me equivoco, y es un libro que me gustó mucho. Es un Enemies to Lovers, que tiene harta tensión también y hay hartas cosas que van pasando. Y la evolución de los personajes, la verdad es que a mí me encantó. Así que ese libro, la verdad es que es un libro que yo realmente recomendaría. Bueno, es el segundo, entonces igual son autoconclusivos, pero en el fondo lo recomendaría. Ya.
Ya, y el segundo es de otra autora que también es de romance histórico, que también es española, que se llama Reyes de Miguel. Estaba tratando porque se me fue así como levemente el nombre. Voy a ver si me acuerdo en este rato y lo comento después o ahí tiramos una imagen de referencia. Ya, Porque sí. soy medio mala yo de repente con los nombres, pero es una historia que a mí me encanta. Ese es un Friends to Lovers, pero demasiado hermoso. Que también es el segundo libro de una trilogía que ya están los 3 publicados, también con parejas autoconclusivas en cada libro, y es un libro que a mí me encanta, lo he releído, lo leí hace como 3 años y ya lo he releído como 2 o 3 veces porque lo disfruto mucho. Es una historia muy como a fuego lento, en donde él como que ya está enamorado y en este caso ella se va enamorando poco a poco y son como amigos desde hace mucho tiempo, entonces es una historia demasiado bonita. Ya, Sí, así que tengo pendiente ahí darles el nombre cuando me acuerde, porque Sí, con los nombres sí. a mí se me van de repente. Lo vamos a anotar. A mí me gustan mucho las recomendaciones de la Rose, Sí. así que Igual por lo siempre mismo, estoy atenta. sigan su Instagram. Y- Eso. Y también sí. como saber el top 3 de libros que más te gustan, pero no de Uy, romance histórico. Top 3. Bueno, top 3 diría que el primero, como mi favorito ya desde hace bastante tiempo, es La balada de Nunca Jamás de Stephanie Garber. Siempre lo digo, o sea, yo saturo a la gente en mi Instagram con esa recomendación porque me encanta. Es el segundo libro del spin-off de Caraval que se llama Eres una vez un corazón roto, y este es el segundo libro de ese spin-off. La verdad es que es como romance, Sí. fantasía, también tiene mucho como de a fuego lento, la verdad es que muy a fuego lento. Y me encanta, es como mi libro favorito. Fue como una montaña rusa de emociones ese libro para mí. Lo he releído también varias veces ya y me encanta. Otro libro que me gusta mucho es, bueno, Una corte de llamas plateadas, que es el Ya. quinto, si no me equivoco, de la saga Cotard de Sara J. Maas. Ese libro también me gusta mucho, tiene un desarrollo magnífico, lo pasé demasiado bien leyéndolo, me lo leí, tiene como 700 páginas, no me acuerdo ahora, y me lo leí en un día, en 24 horas. O sea, me lo devoré. Qué buena Sí, es que- lectura. sí, yo encuentro acuático el tema de las sagas tan largas. Sabéis que yo pierdo el interés. Es ¿Sí? que yo soy súper dispersa, entonces yo como que... Sí, o Yo, no, y de el repente cuarto que libro, los el libros quinto como libro. que se entrelazan entre sagas como paralelas. Bueno, no, Es eso, como que eso me confunde te a enredas mí. un montón y no sabes cómo partir, por dónde leer. Yo Sí. tengo un libro solamente de ¿Ya? esa escritora y estoy esperando para leerlo. Para porque- tener el resto. Sí, ¿no? Porque y más encima todavía estás sacando libros. Es cierto. más Se tenés encima que en esperar. emisión. Ahora, pasa que yo los de Acotar me leí los 4 primeros en una semana, todos juntos, de golpe, porque me gustaron mucho. Entonces yo, para que no me pase eso, tengo que leer rápido. O sea, si me los Ya. leo rápido, no bajo. Y claro, el quinto lo estaba esperando porque es de una pareja distinta a los que son los protagonistas de los primeros libros. Entonces como que estaba tan ansiosa esperándolo que de verdad que me lo devoré. O sea, fue muy rápido, me lo leí. Y lo disfruté mucho, pero sí, es verdad que a veces las sagas muy largas como que complican un poco. Es que pienso así como 5 o 6 libros para saber cómo termina, como... Sí, uy, sí, es como que intenso. digo, no, mejor no... Pero ese sí o sí yo diría que es como también está en mi top 3. Y otro que me gusta mucho, como para variar de género también, Ya. es Un lugar feliz de Emily Henry. Ya. Es una autora que descubrí el año pasado, si no me equivoco, y la verdad es que me encanta. O sea, ese libro... No sé, lloré muchísimo con él. Creo Ay, que no. ese es mi parámetro para decir que me encantó porque... Como que te pegó fuerte. No, así, me pegó muy fuerte. Es como una especie como de... Bueno, es de segundas oportunidades. Ese libro en específico, como mezcla de Friends to Lover y segundas oportunidades. Y la verdad es que no, fue como muy emocional. O sea, yo tengo recuerdos de pasarme la noche entera llorando con ese libro. Así como... Te marcó mucho. Sí. Y me gustó mucho también como escribía la autora, y eso hizo que después ya me fuera como por un tubo con los demás libros que ella ha sacado, que tiene publicados. Debo decir que estoy con un bloqueo por un libro de ella. ¿En serio? Que- A mí hay uno que no me gustó de ella, Sí. que a mucha gente sí le gusta y que yo... A ver, no es que no me gustara nada, pero me costó mucho leerlo y no llegué como a conectar. Ajá. Y me sentía mal porque todo el mundo adora ese libro, entonces como que era como, qué bajón. Pero después le volví a dar otra oportunidad con otro de sus libros y me volvió a gustar mucho. Entonces, Sí. siento que pasa que a veces puede Sí, que uno pues no sí. conecte. Yo igual la descubrí el año pasado y me gustó el primero que leí de ella me encantó. Entonces Ya. dije, ya, quiero leer otro. Y el segundo que estoy leyendo actualmente, no, como que
lo tengo ahí, Sí. como que me cuesta mucho y como que no me dan ganas de leerlo. Es como que quiero leer otras cosas, así que... Bueno, No me- yo no me trato de estoy no obligando. forzarme. No, yo sí. también trato como de no forzarme cuando me pasan esas cosas porque al final después si no como que me cuesta mucho retomar Sí. con otra lectura. Entonces trato de evitar. Si ya un libro veo que no me gusta, lo sigo intentando un poco más. No me gusta, suelo dejarlo ya sea pausado indefinidamente Claro. o directamente O ahí, abandono. abandonado Sí. o un cuático. Sí, bueno, es lo que nos pasa a nosotros por ser lectores, que nos mandan También. matarnos en este mundo. Pero me encanta, igual, muchas gracias por las recomendaciones. No, Si de nos nada. escuchan, anótenlas porque son libros que yo creo que les van a gustar mucho. Ahora, yo creo que vamos a seguir con nuestra trivia. Vamos a poner Tengo miedo. el logo ahí. Es una sección nueva. O sea, Sí. es que vamos inventando secciones de Sí, acuerdo al invitado. Claro, po, pues ¿cachai? nos vamos adaptando. Pero yo creo que vamos a tener que ir por una de ellas solamente por el tema Por del el tiempo. tiempo, sí. Más adelante quizás si volvemos a tener a la Rose, vamos a darle con todo el plan que teníamos. Pero yo creo que vamos a ir por la primera. Me Dale. llama la atención la primera, que es como Dale, más dale, interactiva. Ok, ¿cómo se llama esta sección? Se llama Trivia Histórica para Trivia Girls. histórica. Ah, para girls. Para Girls. Ok, Yo le me puse encanta. Trivia Histórica para Girls. Sí, ok. Vamos a hacerte unas preguntas relacionadas obviamente con la época de tu libro. Dale, perfecto, Con- perfecto. Yo creo que te va a ir bien. Ah, no te No, asustes. pero después así. Te vamos a poner una nota. ¿Quieres partir tú, Cata? Preguntando. Ah, ya. Pero Dale. lo que no me quedó claro es que le vamos a hacer la trivia y como que esta es la última sección. Sí, pues. que vamos a hacer una pregunta de trivia. No, pues hagamos la trivia completa. pues. Ah, ya. Sí, no es tan larga tampoco. ah. Ya, Rose. Esto es como La PSU, pregunta literaria y yo te voy de la dando, época. te voy dando alternativa A, B, C. Ah, ya con estamos alternativas. viendo Ah, ya, alternativas yo ya sí. estaba ahí como No. empezando a sufrir. Difícil no, de yo te voy a hacer una equivocarse. pregunta Ya. y este es A, B, C o D, ¿cachai? Sí. Ya, ok, y, ok, y ok. decir que, bueno, no son preguntas así como, wow, súper difíciles, pero yo algunas no las sabía, como que, y además que las opciones igual están como... Son curiosas, Sí, sí, sí. sí. Ah, ok. Sí, Es para como que sepa, para que no te pongas Cultura nerviosa. general para quienes nos escuchen. Ahora van a saber. Sí, Ya, para, muy bien. para las chicas que leen romance histórico. ¿Cuál era la forma aceptada pero muy riesgosa de coquetear en un salón en el siglo XIX? Alternativa A, morderse el labio. Alternativa B, dejar caer un pañuelo. Alternativa C, desabotonarse un guante. O alternativa D, mirar fijamente al hombre por 10 segundos. Sí. 100, A ver, 10 segundos. me quiero inclinar, no sé si estaré en lo cierto, pero me inclinaría por la de dejar caer un pañuelo. Creo que es una táctica que podría ser efectiva y no tan directa, pero es como entre sutil y más o menos, no Sí. sé. Sí, ya muy saben bien. ya. Sí. Cuando vayan a un salón. Dejen caer un pañuelo. El caballero que lo recoja. Está interesado. Me encanta. Ya, por la segunda. Ok. ¿Qué tan escandaloso era para una mujer? O sea, las mujeres siempre tenían problemas en esta época. Es que de hecho son preguntas enfocadas Sí. a la mujer. Sí, mostrar, o sea, qué tan escandaloso era para la mujer mostrar su tobillo en público. No muestren el tobillo. A, completamente aceptado. B, un detalle coqueto. C, considerado vulgar. O D, solo permitido en la ópera. Permitido el lado, pero eso está interesante. Ok. A ver, según mis investigaciones de rigor histórico, yo diría que me inclinaría un poco más por la C, creo, como que es inaceptado, o sea, que es considerado como algo malo, como que no Vulgar. podías mostrar básicamente Un el tobillo. crimen. Un crimen social. Y la respuesta es correcta. ¡Bravo! Estás Oye. pasando muy bien. Oye, Sí. dice que mostrar el tobillo era muy, muy provocador. Es como mostrar el escote actualmente. O sea, Claro, como un símil más o menos. No, horrible. Digo que decía mujer fácil. Ok, queda una pregunta más. Dale, Cata. ¿Cuál era un método popular entre las damas para conseguir sus mejillas sonrojadas? Alternativa A, Ya. frotarse con remolacha. Alternativa B, Remolacha, ya. pellizcarse las mejillas. Alternativa C, beber vino caliente. Alternativa D, caminar bajo el sol. Hoy yo creo que, a ver, lo de la remolacha está divertido, pero no creo que harían betarragas, muy mal. Claro. Claro,
bajo el sol tampoco, porque me acuerdo que siempre dicen que les salían muchas pecas, así que no creo que sea esa. Yo creo que la de hacerse como así, como pellizcarse como las mejillas, sí, porque lo he visto en algunas como películas y creo haberlo Sí, leído como también en alguna historia. Un 7, sacó un 7 la Rose. Nota 7 promedio, Muy 7. bien. Todas muy Oye, correctas. Pero aquí dice igual que algunas ocupaban plomo. Oye, y ahí se morían ¿Sí? jóvenes. Ah, bueno, Ya, mala ¿de idea. verdad? Ay, se fue. Es que era peligroso, po, pero te dejaba como las mejillas coloraditas, Sí. era como el maquillaje de la época. Claro, claro. Entonces, Fue un riesgo. Hacían tanta Sí, cuestión. pero por lo mismo no vivían tanto. Bueno, que ella asumía muchos riesgos, yo creo, por intentar Sí. pillar a un marido, así que tampoco me extrañaría, pero bueno, pero sí, yo creo que la de pellizcar era. Sí, no, muy interesantes las preguntas. Muchas cosas que nosotros no sabíamos, yo creo. Y que ahora... Oye, sí. ¿puedo hacerle un qué prefieres? Ya, O sí, uno más. Porque, bueno, esto Es es un que- ¿qué prefieres? Sí, No, que habíamos ya. preparado una, Otra una sección. sección de qué prefieres, ¿cachai? ya, y es ok, como, ok. y es un qué prefieres como romance histórico versus amor moderno, una cuestión Ok, así, ¿cachai? ok, ya. Y mira, uno dice, ¿qué prefieres? ¿Recibir una carta de amor hermosa, escrita a mano, que llega después de semanas? Ya. ¿O un audio por WhatsApp en el que te dice que te ama mucho? No, prefiero la carta, 100%. O sea, sí, es mucho más romántico, siento yo. Que también es por ese efecto de que es algo que ya no se hace o que se ha dejado mucho de hacer. Así que sí o sí me quedaría con la carta. Oye, esto es, yo igual quería preguntar. El último que Dale. sale acá del ¿qué prefieres? A ver. Yo creo que para mí sería una difícil decisión. ¿Qué prefieres? ¿Que cruce un campo a pie solo para verte 5 minutos antes de que anochezca? ¿O que cruce la ciudad para traerte tu comida favorita en un mal día sin que se lo pidas? A ver, Eso los, está los difícil. dos están tentadores, debo decirlo. Sobre todo el de la comida, porque me encanta la comida. Me Sí, encanta y comer. más encima si era un mal día y todo, Ay, y sin sí. pedirlo, sin pedirlo. Pero a ver, si me quedo por mi beta más romántica, elegiría el primero. Porque Claro. igual es como bonito, aparte que te sorprenden, es como algo distinto. Yo creo que por eso a mí me gustan mucho las historias como de época, como que te sacan desde la realidad, de cosas que también serían bonitas en la realidad actual, pero que ahí como que siento que tienen un toque distinto también. Claro, porque no estaba lo instantáneo, claro. no estaba el Nada Uber era para llegar. instantáneo, yo creo. Entonces, como que eso hacía que todo como que recobrara un valor quizás distinto y como que Sí. uno lo disfrutara de otra forma. Ujú. Me encanta. Full fan del siglo época. XIX, de la época. Sí. Muchas gracias, Rose. Sí, Te queremos y agradecer. por el 7. Porque Oye, tuviste un sí. 7. Seca, Bueno, seca. está bien. Algo he aprendido como lectora. Pero yo no sabía, por ejemplo, la primera pregunta que dice dejar caer un pañuelo. Y yo decía, ya, igual como desabrocharse un guante puede ser como algo como medio provocador, pero Sí, no. No, yo creo que ahí ya subía demasiado de tono. Sí, eso era de como ya coqueteo. Claro, ahí yo creo que ya era demasiado Con la evidente. mano ahí Así descubierta. que lo del pañuelo sí. Yo lo había escuchado, la verdad. Debo decir que lo había escuchado y lo había ahí como visto alguna que otra vez. Ujú. Pero salió muy bien nuestra trivia. La vamos a seguir aplicando quizás próximamente. Sí. Muy interesante. Dale, Cata. Gracias por venir, Rose. De verdad, nosotras muy felices de que hayas venido porque es un momento en donde justo viniste a Chile Sí. y entonces fue- justo queríamos aprovechar de tenerte acá. Sí, Así fue que demasiado bonito que coincidiera todo, tanto hoy día. Yo les agradezco demasiado por la invitación, me emocionó mucho cuando me comentaron. Sobre todo porque también aprovechar de venir, de estar acá, de compartir. Aparte que ya no nos habíamos visto en el tema del AUDEC, en el baile de la temporada, que fue también una instancia súper bonita, que además nos conocimos ahí, o sea, yo no las conocía en Sí, persona. po. Habíamos hablado, pero no nos conocíamos en persona y nada, estoy muy contenta de haber podido venir, de que pudiéramos coordinar, de hacer esto, de conversar también con ustedes, así que ha sido muy bonito para mí. Rose, dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en Instagram principalmente, es como donde más subo contenido, de hecho subo contenido generalmente todos los días, entonces como que es donde más me pueden seguir, que es @TheRoseBookseller. También tengo TikTok, no soy tan constante, debo decirlo, como en Instagram, Ajá. pero igual lo uso bastante, que también es @TheRoseBookseller. Y también, bueno, tengo como fuera de eso una página web que es como de escritora, que es Rose Merino, y en donde también voy subiendo como cada cierto tiempo ciertas cosas, también hay información de mi libro, de los nuevos proyectos, como que ahí también tengo
información que suelo compartir. Y además tengo una newsletter que es como donde Sí, cachao, sí. llegan mails cada 3 semanas normalmente, que son como ahí donde cuento cosas un poco más como personales, tanto de mi vida como mi rol de escritora, como también mis lecturas, un poquito de todo. Siempre ahí estoy como comentando cosas antes de que las publique en Instagram, por ejemplo, compartiendo extractos del nuevo proyecto o ilustraciones. Entonces ahí también lo pueden pillar a través de Instagram, pueden ver ahí el link para inscribirse. Me encanta, yo encuentro que la Rose es demasiado creativa, como que se le ocurren tantas cosas, ¿cachai? Y hace tantas cosas. Sí, trato de hacer todo lo que se me ocurre, lo que más puedo de lo que se me ocurre. Bueno, Rose, te agradecemos, como por tercera vez, Muchas no, por gracias, estar no. acá. Es que de verdad nosotras muy felices de tenerte y fue como una conversación muy, muy grata. Y aprendimos bastante también. Así que Bueno, me muchas alegra. gracias y hasta la próxima, porque cuando vuelvas te vamos a invitar otra vez. Sí, bueno, espero estar volviendo a final de año quizás, de nuevo por acá, ya ojalá con el... ¿Con el yo creo que segundo? sí, con el Uy, segundo libro sí. lanzado, así que ahí vamos a estar viniendo y nada, agradecerles de nuevo a ustedes por el espacio y también espero que les vaya muy bien en los siguientes capítulos con los nuevos invitados muchas que vayan a gracias. tener, así que espero que sea todo un éxito. Sí, eres más que bienvenida en este espacio. Muchas gracias. Ahí, ahora también agradecer. No, primero, las redes sociales. Tenemos redes sociales, Sí, las vamos a lo que dijimos al repetir. principio. Tenemos redes sociales, Voces Literarias, podcast, Voces Literarias Podcast en Instagram y en TikTok. En TikTok. Ah, sí, también Sí, tenemos TikTok. tenemos También TikTok. somos un poquito inactivas en Uy, TikTok. sí, es pero que vamos sí. a ponerle más empeño a eso. Vamos a subir extractos, yo creo, de los momentos divertidos de los podcasts para que nos sigan. Y bueno, el Spotify también Buena y el idea. YouTube. Suscríbanse, síguenos y descárguenos. Sí, en Spotify descárganos. Agradecerles por llegar a este punto, igual que siempre. Vamos a dejar nuestro correo también, que es vocesliterariaspodcast@gmail.com, por si nos quieren contactar por esa vía para venir al programa. También puede ser por mensaje O también directo. por Ya no han mensaje. llegado mensajes. Sí, de por hecho. Instagram. Así que eso, muchas Sí, gracias por gracias. un capítulo más. Muchas gracias, Fanny. Gracias, Cata. Gracias, Siempre- Rendibú también. Gracias, Sí. Red Dibu. Siempre es un agrado este espacio, yo lo paso muy, Sí. muy bien. Ya, muy yo bien. creo que el sillón, nos vamos a quedar Ay, con el sí. sillón para el futuro. Ya se volvió como nuestro lugar cómodo. Sí. Está Y muy bien. esta estructura no es mucho más cómoda. Sí, igual, la verdad es que... Y se ve más bonito también. Así que espero que les haya gustado nuestro nuevo espacio acá Sí. en Rendibú. Muchas gracias, Rendibú. Muchas gracias, Cuarzo Media, mi pololo Felipe, audiovisual. Muchas gracias a la Tami, que vamos a dejar sus redes sociales aquí. Sí o sí vamos a dejar sus redes sociales aquí para que la sigan. Ella nos está sacando fotitos y nos está grabando ahora. Y eso, pues, y nuestras quién más redes vamos a sociales agradecer? igual. A los chiquillos. Gracias por venir, Seba, Lucas. Gracias por estar Son como- detrás de las son los cámaras. tramoya. Ellos como que, no, ¿cómo se les dice? Pero ellos arreglaron Sí. el espacio. Ellos son los hombres que mueven el sillón, Nosotros mueven las nos quedamos mesas. parados en una esquina mirando. Así que gracias, Lucas. Gracias, Seba. Eso, sí, pues gracias. Y bueno, eso, síganos en nuestro Instagram, también en nuestras cuentas personales. Y bueno, síganos igual porque si quieren leernos a nosotros, si quieren leer a la Rose igual, le pueden hablar para tener su libro. Así que Exacto. no se pierdan la oportunidad. Sí, el libro de la Rose los está vendiendo ella. Así que le pueden hablar por Instagram, por alguna de su red social. Y ella hace envíos. Así que eso. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.